A lo largo de la historia de nuestro bello planeta azul, han existido especies que fueron unas verdaderas máquinas de matar, proveniente de las más oscuras pesadillas. Estarás de acuerdo al decir que es una verdadera suerte, que la mayoría de los animales que te presentaré a continuación, estén extintos. Te presento, el iceberg de las criaturas prehistóricas más increíbles y peligrosas. Pulmonoscorpio. Era una gigantesca especie que tenía una semejanza superficial a los escorpiones modernos, llegaban hasta 1 metro de longitud, y vivió a mediados del Carbonífero inferior. Se cree que era un cazador diurno, a diferencia de los escorpiones modernos que son principalmente nocturnos. Su enorme tamaño se piensa que fue debido a una mayor concentración de oxígeno atmosférico en el Carbonífero. Arthropleura. Fue una especie de 1000 pies, que habitó la Tierra en el período Carbonífero, donde hoy es Norteamérica y Escocia. Podía alcanzar casi 2 metros de longitud, pero un gran hallazgo en 2018 dio a entender que pudo haber existido ejemplares de casi 3 metros. Aunque no se conoce mucho sobre su ecología, los científicos dicen que este animal se alimentaba de otros invertebrados, e incluso de anfibios pequeños. Gigantopithecus. Este enorme primate fue el más grande del que se tiene registro en la actualidad. Habitó lo que hoy es China, Vietnam y Tailandia, tenía una morfología robusta y una postura similar a la de un gorila. Pesaba alrededor de 500 kilogramos, y llegaba a medir 3 metros. Su alimentación se cree que seguramente estaba basada en bambú y otras frutas. Al inicio de la última glaciación del Pleistoceno, se extinguió, porque al cambiar el clima, su tamaño se convirtió en una desventaja fatal. Kelenken. Fue una especie de ave del terror que vivió en el Mioceno hace 15 millones de años, en lo que hoy es Argentina y Brasil. Es la mayor de las aves del terror, midiendo más de 2 metros de altura y pesando unos 170 kilogramos. Era ágil, podía cazar y devorar caballos y demás mamíferos. Los Kelenken jóvenes eran más rápidos que un adulto, pero eso no quería decir que los adultos fueran lentos. La cabeza de estas aves era una auténtica máquina de matar, un arma muy poderosa que bien les valió el puesto de superdepredador de toda Sudamérica. Podían generar un extraño sonido con el cráneo, que servía muy posiblemente como un ritual de apareamiento o una señal de alarma. Deyodon. Es un género extinto de entelodóntido que habitó América del Norte durante el Oligoceno superior y el Mioceno inferior. Su altura podía llegar a los 2 metros y una longitud de 3.5 metros. Su nombre le hace mucha justicia a lo que este animal podía llegar a ser, ya que Deyodon significa diente destructivo, y su cráneo estaba repleto de dientes grandes y bastante desiguales, que le servían para desgarrar la carne con facilidad. Este animal contaba con unos potentes músculos en sus patas que le permitían correr a grandes velocidades. Se cree que desapareció por la llegada de su competencia, el oso perro. Titanoboa. Esta enorme criatura vivió en Sudamérica, precisamente donde se sitúa la actual Colombia, en la época del Paleoceno. Es reconocida como la serpiente más grande que ha pisado el planeta, y se estima que este colosal monstruo medía hasta los 15 metros de longitud y un peso aproximado de 1 tonelada. Se alimentaba de diferentes mamíferos, cocodrilos, peces, tortugas, aves, e incluso serpientes más pequeñas. Quetzalcoatlus. Esta enorme criatura voladora vivió a finales del período Cretácico. Con más de 5 metros de altura y unas alas que imponían temor, el Quetzalcoatlus poseía un cuello largo y un enorme pico afilado con una cresta craneal. Existe un debate en torno a sus hábitos de alimentación. Algunos investigadores creen que se alimentaba de peces, y otros creen que era perfectamente adecuado para la vida terrestre. Es posible que se alimentara de los dinosaurios más pequeños, peces de ríos y otros animales. Su método de vuelo ha sido objeto de discusión entre los científicos. Algunos han sugerido que estos animales empleaban un vuelo lento planeando, mientras otros consideraban que este animal tomaba impulso desde el suelo para ganar altura, como un avión. Otros dicen que el despegue dependía enteramente de un poderoso salto, seguido de un aleteo firme, para que esta especie despegara del suelo y lograra elevar sus más de 200 kilos de peso.
Y ya los menos optimistas decían que esta gigantesca criatura habría sido un pterosaurio no volador. Dunkleosteus. Este gigantesco pez vivió en el Devónico, siendo el mayor carnívoro hasta entonces. Llegaba a medir hasta 8 metros de longitud. Eran violentos, territoriales, y como superdepredador, se alimentaban sin dificultad de cualquier presa cercana. Peces, moluscos, e incluso a otros de su especie. Estaban cubiertos de unas placas óseas muy duras, que servían como defensa ante otros depredadores, o de ellos mismos. Sus mandíbulas estaban provistas de cuchillas dentales muy afiladas, para despedazar y triturar con facilidad la carne y los huesos de sus presas. Sarcosuchus imperator. Este gigantesco animal vivió durante el período Cretácico, podía llegar a los 12 metros de largo y 8 toneladas de peso. Su fuerza de mordida se estimaba en 8 toneladas, contando con un enorme cráneo de hasta 1.8 metros de longitud. Se alimentaba principalmente de grandes peces, y los ejemplares adultos probablemente podían incluso cazar algunos dinosaurios, escondiéndose en el agua, y saltando sobre su presa con las fauces abiertas para arrastrarlos hasta poder ahogarlos. Se cree que tenía una vida larga y que tardaban varios años en alcanzar su tamaño máximo. Urusaurus. Este caimán gigante vivió en el período Mioceno en Sudamérica. Era superado en longitud de su cráneo por Sarcosuchus, pero era más pesado y robusto que este último. Un ejemplar adulto de esta especie superaba fácilmente los 10 metros de longitud, y otros estudios apuntan a que posiblemente existieron Purosaurus con más de 12 metros de largo y un peso cercano a las 10 toneladas. Purosaurus probablemente era capaz de realizar la típica maniobra del rollo de la muerte, utilizada por los cocodrilos actuales para desmembrar a sus presas, con una sorprendente mordida que era 20 veces más poderosa que la de cualquier tiburón actual. Thalassothitan atrox, o por su traducción, gigante marino cruel o despiadado. Se alimentaba literalmente de cualquier cosa con la que se cruzara, peces, tiburones y aves marinas. Sus dientes a menudo estaban rotos o muy astillados, lo que sugiere que esta especie era muy violenta, al grado de causarse dichos daños. Un depredador en toda regla, que llegaba a medir hasta 10 metros de longitud. Megalodón. Fue una especie de tiburón gigante durante el Cenozoico, era el superdepredador del momento, situado en lo alto de la cadena alimenticia. Su tamaño exacto era una incógnita, debido a que estaba compuesto de cartílago, que rara vez se fosilizan. Sin embargo, las dimensiones de este animal fueron calculadas con base a sus dientes, lo cual estimó que llegaba a medir de 18 a 20 metros de longitud. Sus poderosas y grandes mandíbulas, que para darte una idea, le permitían ingerir una orca de 8 metros en apenas 5 bocados, con una fuerza de mordida de 8 a 10 veces mayor que la del gran tiburón blanco. Al igual que el Gigantopithecus, su enorme tamaño le jugaría una mala pasada, ya que requería grandes cantidades de comida. Con la llegada de un cambio de clima, sus principales presas se adentrarían en otras aguas, dejando al megalodón sin gran parte de su fuente de alimento, y para poner el clavo sobre el ataúd, tenía que competir constantemente con el tiburón blanco, siendo este último, el que más se adaptó al cambio del planeta. Mosasaurus. Vivió en el Cretácico superior. Esta enorme criatura marina alcanzaba longitudes de hasta 18 metros, contaba con 4 aletas que le servían para desplazarse bastante rápido, alcanzando los 50 km por hora. A diferencia de lo que se suele creer a simple vista, no era un dinosaurio marino, sino un reptil estrechamente relacionado con las serpientes y los lagartos actuales. Los Mosasaurus eran unos grandes depredadores, por lo que probablemente se alimentaban de cualquier presa que capturasen, peces, tortugas, aves, otros reptiles marinos, e incluso, Mosasaurus más pequeños. Aunque tenía todas las características para acechar en aguas profundas, estos reptiles marinos debían quedarse cerca de la superficie para poder respirar. Dejamos de lado el entorno marino, y nos movemos nuevamente al ambiente terrestre. Tiranosaurio Rex. Es probablemente el dinosaurio más conocido. Era un carnívoro bípedo con poderosas mandíbulas repletas con dientes de un gran tamaño, y fue uno de los mayores depredadores terrestres. Se tenía un debate sobre si era un depredador activo o un carroñero, aunque actualmente, la mayoría de los paleontólogos aceptan que el tiranosaurio fue un depredador en toda regla.
No obstante, esto no quiere decir que no hubo momentos donde se alimentase de cadáveres de animales sin haber participado en su caza. Aún no existe una respuesta definitiva sobre si era un animal emplumado o no, aunque se sugiere que la mayoría de Tyrannosaurus eran escamosos, y si estaban emplumados, las plumas estarían parcialmente limitadas al dorso. Pero solo es una propuesta, que debería ser investigada con futuros hallazgos de estos ejemplares. Espinosaurio. Este gran carnívoro terópodo llegaba a medir entre 15 a 16 metros de longitud, y embarca una gran polémica respecto a cómo lucía realmente, ya que se han encontrado escasos fósiles de este animal. El primer esqueleto parcial de espinosaurio se encontró en 1912, y la reconstrucción se hizo con base en otros terópodos, lo que dio como resultado un bípedo de hocico corto. Se llegó a pensar que fue un cuadrúpedo, pero esta idea se descartó posteriormente. Con el pasar de los años, el aspecto volvió a tener cambios, siendo una de sus formas más recordadas la de los 90, misma que fue utilizada en Jurassic Park 3. No fue hasta 2014, cuando se encontraron nuevas piezas de espinosaurio, consolidando la teoría de que este animal era en realidad cuadrúpedo, debido a sus patas cortas y una vela un tanto curva. Pero, nuevamente, se retomó la idea de que era un bípedo, mandando a volar otra vez este concepto. Y en recientes años, se pudo hallar nuevos restos fósiles de la cola del espinosaurio, volviendo a cambiar de aspecto y siendo este el más actual hasta el momento. Se descartó que este animal fuera un nadador, sino más bien, fue un vadeador. Es decir, un organismo que camina parcialmente sumergido en el agua, como el estilo de vida de las garzas. Dime, ¿cuál fue tu favorito?